10 pruebas a aplicar en el proceso de selección de ascenso brillan empleos de nivel profesional de los procesos misionales que requieren experiencia en su requisito mínimo. Fase. Pruebas. Carácter. Peso porcentual. Puntaje mínimo aprobatorio prueba. Puntaje mínimo aprobatorio fase. Puntaje mínimo aprobatorio general. Fase I. Prueba de competencias conductuales o interpersonales. Clasificatoria 15%. No aplica. 70.0070.00. Prueba de integridad clasificatoria 10%. No aplica valoración de antecedentes. Clasificatoria 20%. No aplica. Fase 2 curso de formación eliminatoria. 55%. 70.00. 70.00. Total. 100%. Tabla número 11. Pruebas a aplicar en el proceso de selección de ascenso DIAN, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la unidad administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, proceso de selección DIAN 2022 pulgadas. Empleos de nivel profesional de los procesos misionales que no requieren experiencia en su requisito mínimo. Fase. Pruebas. Carácter. Peso porcentual. Puntaje mínimo aprobatorio prueba. Puntaje mínimo aprobatorio fase. Puntaje mínimo aprobatorio general. Fase I. Prueba de competencias conductuales o interpersonales. Clasificatoria 35%. No aplica 70.0070.00. Prueba de integridad clasificatoria 10%. No aplica. Fase 2 curso de formación eliminatoria. 55%. 70.00. 70.00. Total. 100%. Tabla número 12. Pruebas a aplicar en el proceso de selección de ascenso brillan empleos diferentes a los de nivel profesional de los procesos misionales que requieren experiencia en su requisito mínimo. Pruebas. Carácter. Peso porcentual. Puntaje mínimo aprobatorio prueba. Puntaje mínimo aprobatorio general. Prueba de competencias funcionales. Eliminatoria. 50%. 70.00. 70.00. Prueba de competencias conductuales o interpersonales. Clasificatoria. 20%. No aplica. Prueba de integridad. Clasificatoria. 10%. No aplica. Valoración de antecedentes. Clasificatoria. 20%. No aplica. Total. 100%. Tabla No. 13. Pruebas a aplicar en el proceso de selección de ascenso brillan empleos diferentes a los de nivel profesional de los procesos misionales que no requieren experiencia en su requisito mínimo. Pruebas. Carácter. Peso porcentual. Puntaje mínimo aprobatorio prueba. Puntaje mínimo aprobatorio general. Prueba de competencias funcionales. Eliminatoria. 55%. 70.00. 70.00. Prueba de competencias conductuales o interpersonales. Clasificatoria. 35%. No aplica. Prueba de integridad. Clasificatoria. 10%. No aplica. Total. 100%. Tabla número 14. Pruebas a aplicar en el proceso de selección de ingreso brillan empleos conductores que requieren experiencia en su requisito mínimo. Pruebas. Carácter. Peso porcentual. Puntaje mínimo aprobatorio prueba. Puntaje mínimo aprobatorio general. Prueba de competencias básicas u
organizacionales. Eliminatoria. 10%. 70.00. 70.00. Prueba de competencias funcionales. Eliminatoria. 30%. 70.00. Prueba de competencias conductuales o interpersonales. Clasificatoria. 25%. No aplica. Valoración de antecedentes. Clasificatoria. 10%. No aplica prueba de ejecución. Clasificatoria. 15%. No aplica prueba de integridad. Clasificatoria. 10%. No aplica total. 100%. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la unidad administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, proceso de selección DIAN 2022 pulgadas. Artículo 18. Pruebas escritas. Las especificaciones técnicas, la citación y las ciudades de presentación de estas pruebas se encuentran definidas en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo. La S. Fechas. S. Y horas. S. De presentación de las pruebas escritas y de la evaluación final de los cursos de formación de que trata este artículo, no se reprogramarán por causa de situaciones particulares. Casos fortuitos o de fuerza mayor que presenten los participantes, pues al tratarse de pruebas masivas que se aplican a todos los aspirantes de un mismo empleo en la misma jornada, se deben garantizar los principios de igualdad frente a todos los que participan en este proceso de selección, de prevalencia del interés general sobre el particular, de economía y de celeridad. Principios esenciales en un Estado sousa de derecho y, particularmente, en estos concursos de méritos. Esta regla se entiende aceptada por los aspirantes con su inscripción a este proceso de selección. Artículo 19. Publicación de resultados y reclamaciones en las pruebas escritas. La información sobre la publicación de resultados y las reclamaciones en estas pruebas debe ser consultada en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 20. Curso S. De formación. En aplicación del artículo 29, numeral 29. 2. Del Decreto Ley 71 de 2020, los cursos de formación, que corresponden a la fase 2 del presente proceso de selección, prevista, para los empleos ofertados de nivel profesional de los procesos misionales de la DIAN, van a ser sobre conocimientos específicos en asuntos tributarios, aduaneros y o cambiarios. Según el proceso misional al cual pertenece el empleo a proveer, ver tabla no. Tabla número 15. Cursos de formación en el proceso de selección de ingreso y ascenso DIAN empleos de nivel profesional de los procesos misionales. Procesos misionales. Cursos de formación. Cumplimiento de obligaciones tributarias. Administración de cartera, recaudo y devoluciones. Cumplimiento de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Fiscalización tributaria, aduanera, cambiaria e internacional, TASI. Gestión de riesgos y programas. Cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias. En los términos de la norma precitada, para cada una de las vacantes ofertadas de los empleos antes referidos, se llamarán al respectivo curso de formación a los concursantes que, habiendo aprobado la fase I, ocupen los tres primeros puestos por vacante, incluso en condiciones de empate en estas posiciones, según la relación que previamente haga de ellos la CNSC mediante acto administrativo, contra el cual no procederá ningún recurso. Para este proceso de selección, estos cursos de formación se realizarán en forma virtual, con una duración mínima de 120 horas. La citación y las otras especificaciones relacionadas con los mismos se deben consultar en el anexo del presente acuerdo. Parágrafo 1. Si alguno o algunos de los llamados al correspondiente curso de formación presentaren renuncia a realizarlo dentro de los 2
antes a la comunicación de la respectiva citación, la CNSC procederá a llamar, en estricto orden de mérito, al aspirante o aspirantes que hayan superado la fase y con los siguientes mejores puntajes. Esta nueva citación se hará por una sola vez, es decir, que ante nuevas renuncias a realizar el respectivo curso de formación no procederán nuevas citaciones y tales cursos se realizarán con los aspirantes llamados a los mismos que no manifestaron su interés de renunciar a su realización. Parágrafo 2. La renuncia de que trata el parágrafo anterior solamente podrá ser presentada a través del aplicativo SIMO, ingresando con los datos registrados al momento de la inscripción al presente proceso de selección. Artículo 21. Evaluación final de los cursos de formación. La información sobre la evaluación final de los cursos de formación debe ser consultada en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, Proceso de Selección DIAN 2022 pulgadas. Artículo 22. Publicación de resultados y reclamaciones en los cursos de formación. La información sobre la publicación de resultados de los cursos de formación y las respectivas reclamaciones debe ser consultada en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 23. Prueba de valoración de antecedentes. La prueba de valoración de antecedentes solamente se realizará para los empleos ofertados en este proceso de selección que requieran experiencia en su requisito mínimo y para todos los aspirantes admitidos tanto en la modalidad de ascenso como en la de ingreso, que hayan superado las pruebas eliminatorias, según las especificaciones técnicas definidas en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Para los aspirantes inscritos a empleos de nivel profesional de los procesos misionales de la DIAN en la modalidad de ascenso, esta prueba se realizará a los admitidos, teniendo en cuenta que el carácter de las pruebas en la fase y no es eliminatoria. Artículo 24. Publicación de resultados y reclamaciones en la prueba de valoración de antecedentes. La información sobre la publicación de resultados y las reclamaciones en esta prueba debe ser consultada en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 25. Prueba de ejecución. Las especificaciones técnicas, la citación y las ciudades de presentación de esta prueba se encuentran definidas en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo. De conformidad con las especificaciones del anexo de este acuerdo, la S, fechas, S y horas, S, de presentación de las pruebas de ejecución de que trata este artículo, no se reprogramarán por causa de situaciones particulares, casos fortuitos o de fuerza mayor que presenten los participantes. Pues al tratarse de pruebas masivas que se aplican a todos los aspirantes de un mismo empleo en jornadas que dependen de la disponibilidad de los recursos que se requieren para ello, se deben garantizar los principios de igualdad frente a todos los que participan en este proceso de selección, de prevalencia del interés general sobre el particular, de economía y de celeridad. Principios esenciales en un Estado sousa de derecho y, particularmente, en estos concursos de méritos. Esta regla se entiende aceptada por los aspirantes con su inscripción a este proceso de selección. Artículo 26. Publicación de resultados y reclamaciones en la prueba de ejecución. La información sobre la publicación de resultados y las reclamaciones en esta prueba debe ser consultada en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 27. Irregularidades en el proceso de selección. Por posibles fraudes, por copia o intento de copia, divulgación y o sustracción o intento de divulgación y o sustracción de materiales de las pruebas previstas para este proceso de selección. Suplantación o intento de suplantación y u otras irregularidades, ocurridas e identificadas antes, durante y o después de la aplicación de dichas pruebas o encontradas durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento de los respectivos resultados.
la CNSC o la universidad o institución de educación superior que se haya contratado para el desarrollo del presente proceso de selección, adelantarán las actuaciones administrativas correspondientes. En los términos del capítulo y del título 3 de la parte primera del CPACA o de la norma que lo modifique o sustituya, de las cuales comunicarán por escrito, en medio físico o encima, a los interesados para que intervengan en las mismas. El fraude o intento de fraude advertido de manera flagrante conllevará a la anulación de la prueba escrita y o la evaluación final a apertura de la respectiva actuación administrativa de exclusión. El resultado de estas actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas presentadas por los aspirantes involucrados y, por ende, a su exclusión del proceso de selección en cualquier momento del mismo, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. Artículo 28. Modificación de puntajes obtenidos en las pruebas aplicadas en el proceso de selección. En virtud de los preceptos de los literales A y H, del artículo 12 de la Ley 909 de 2004, del artículo 15 del Decreto Ley 760 de 2005 y el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, la CNSC, de oficio o a petición de parte, podrá modificar los puntajes obtenidos por los aspirantes en las pruebas presentadas en este proceso de selección, cuando se compruebe que hubo error, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, Proceso de Selección DIAN 2022 pulgadas. Artículo 29. Publicación de resultados consolidados de las pruebas aplicadas en el proceso de selección. Con los puntajes definitivos obtenidos por los aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas en este proceso de selección, la CNSC publicará en su sitio web www.cnsc.gov.co enlace sino los respectivos resultados consolidados. Capítulo B. Exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas. Artículo 30. Finalidad y alcance de los exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas. De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2.2.18, 6.1 del decreto 1083 de 2015, sustituido por el artículo 3 del decreto 770 de 2021, los exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas, establecidos en el literal B grande, del numeral 28.3 del artículo 28 del decreto ley 071 de 2020, tienen por finalidad la acreditación por parte del aspirante de las cualidades físicas y psicológicas que se requieren para el desempeño del cargo y se conforman de, y, valoración médica de aptitud física, y, 2. La evaluación de personalidad del aspirante, su aprobación es condición para integrar la lista de elegibles. A estos exámenes solamente van a ser citados los aspirantes que obtengan el puntaje mínimo aprobatorio general en este proceso de selección, de conformidad con las tablas del artículo 17 del presente acuerdo. Estos exámenes se van a realizar con base en el profesionograma vigente de la DIAN, teniendo en cuenta criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, conforme lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-331 de 2022. Las especificaciones y el valor y las fechas de pago de estos exámenes serán dados a conocer en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace simo, con al menos 3 días hábiles de antelación a las respectivas fechas de pago. La citación y las ciudades de presentación de los mismos se deben consultar en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo. La S. Fechas. S. Y horas. S. De realización de los exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas de que trata este artículo, no se reprogramarán por causa de situaciones particulares.
casos fortuitos o de fuerza mayor que presenten los participantes, pues se deben garantizar los principios de igualdad frente a todos los que participan en este proceso de selección. De prevalencia del interés general sobre el particular, de economía y de celeridad, principios esenciales en un Estado sousa de derecho y, particularmente, en estos concursos de méritos. Esta regla se entiende aceptada por los aspirantes con su inscripción a este proceso de selección. Artículo 31. Publicación de resultados y reclamaciones en los exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas. La información sobre la publicación de resultados y las reclamaciones de estos exámenes debe ser consultada en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Capítulo 7. Lista de elegibles. Artículo 32. Conformación y adopción de listas de elegibles, de conformidad con las disposiciones del numeral 28. 4 del artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020, la CNSC conformará y adoptará, en estricto orden de mérito, las listas de elegibles para proveer las vacantes definitivas de los empleos ofertados en el presente proceso de selección. Con base en la información de los resultados definitivos registrados encima para cada una de las pruebas aplicadas, debidamente ponderados. Además, en aplicación del artículo 28, numeral 28.3, literal D grande, IBEM, tendrá el derecho a integrar la lista de elegibles. Quien obtenga un puntaje total aprobatorio que, en ningún caso, sea inferior al 70% del máximo posible en el concurso, y, en virtud del precitado parágrafo 2 del artículo 2.2.18, 6.1 del Decreto 1083 de 2015. Sustituido por el artículo 3 del Decreto 770 de 2021, es condición para integrar la lista de elegibles haber aprobado los aludidos exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas. Artículo 33. Publicación de listas de elegibles. A partir de la fecha que disponga la CNSC, se publicarán oficialmente en su sitio web www.cnsc.gov.co, enlace a Banco Nacional de Listas, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la unidad administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, proceso de selección DIAN 2022 pulgadas. De elegibles, los actos administrativos que conforman y adoptan las listas de elegibles de los empleos ofertados en el presente proceso de selección. Artículo 34. Exclusiones de las listas de elegibles, en los términos del artículo 11, numeral 11. 2. Del Decreto Ley 71 de 2020, en concordancia con el artículo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación de una lista de elegibles. La Comisión de Personal del Nivel Central de la DIAN podrá solicitar a la CNSC, exclusivamente a través del CIMO, en forma motivada, la exclusión de esta lista de la persona o personas que hubieran sido incluidas sin reunir los requisitos exigidos en las respectivas convocatorias, o con violación a las leyes, este decreto ley o los reglamentos que regulan el sistema específico de carrera administrativa de la entidad. Las solicitudes de esta clase que se reciban por un medio diferente al indicado en el presente acuerdo, no serán tramitadas. Recibida una solicitud de exclusión que reúna todos los requisitos anteriormente indicados, la CNSC iniciará la actuación administrativa de que trata el artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la que comunicará por escrito al aspirante interesado mediante una alerta encima al correo electrónico registrado en este aplicativo con su inscripción, para que, si así lo considera, intervenga en la misma. De no encontrarla ajustada a estos requisitos o por órgano diferente a la comisión de personal, será rechazada o se abstendrá de iniciar la referida actuación administrativa. Igualmente, de conformidad con el artículo
15 de la precitada norma, la exclusión de un aspirante de una lista de elegibles podrá proceder de oficio o a petición de parte. Cuando se compruebe que su inclusión obedeció a error aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas y o en la ponderación y o sumatoria de estos puntajes, la exclusión de lista de elegibles, en caso de prosperar, procede sin prejuicio de las acciones de carácter disciplinario, penal o de otra índole a que hubiere lugar. Artículo 35. Modificaciones de listas de elegibles. Las listas de elegibles podrán ser modificadas por la CNSC de oficio o a petición de parte, adicionándola con una o más personas o reubicándola, cuando compruebe que hubo error. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 760 de 2005. Artículo 36. Firmeza de la posición en una lista de elegibles. La firmeza de la posición de un aspirante en una lista de elegibles se produce cuando no se encuentra inmerso en alguna de las causales o situaciones previstas en el artículo 11, numeral 11. 2. Del Decreto Ley 71 de 2020 y en el artículo 15 del Decreto Ley 760 de 2005 o en las normas que los modifiquen o sustituyan, de conformidad con las disposiciones del artículo 32 del presente acuerdo. La firmeza de la posición en una lista de elegibles para cada aspirante que la conforma operará de pleno derecho. Parágrafo. Agotado el trámite de la decisión de exclusión de lista de elegibles, la CNSC comunicará a la DIAN la firmeza de dicha lista, por el medio que esta Comisión Nacional determine. Artículo 36. Firmeza total de una lista de elegibles. La firmeza total de una lista de elegibles se produce cuando la misma tiene plenos efectos jurídicos para quienes la integran. Artículo 37. Desempate en las listas de elegibles. Cuando dos o más aspirantes obtengan puntajes totales iguales en la conformación de la respectiva lista de elegibles, ocuparán la misma posición en condición de empatados. En estos casos, para determinar quién debe continuar con la verificación del cumplimiento de las otras condiciones requeridas para ser nombrado en periodo de prueba, tales como el programa de inducción previsto en el numeral 12. 2 del artículo 12 y en el numeral 28.5 del artículo 28 y viven, la DIAN deberá realizar el desempate, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios, en su orden. 1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad. 2. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo 131 de la Ley 1448 de 2011. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la unidad administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, proceso de selección DIAN 2022 pulgadas. 3. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el artículo 2, numeral 3, de la Ley 403 de 1997. 4. Con quien haya realizado la judicatura en las casas de justicia o en los centros de conciliación públicos o como asesores de los conciliadores en equidad, en los términos previstos en el inciso 2 del artículo 50 de la Ley 1395 de 2010. 5. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba sobre competencias funcionales o en el curso de formación, según proceda. 6. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. 7. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la prueba sobre competencias conductuales o interpersonales. 8. La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, cuando todos los empatados sean varones. 9. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá mediante sorteo con la citación de los interesados, de lo cual se deberá dejar la evidencia documental. Artículo 38. Audiencia pública, para la escogencia de vacante de un empleo ofertado con vacantes localizadas en diferente ubicación geográfica.
En firme la respectiva lista de elegibles o la primera o primeras posiciones individuales en forma consecutiva. Le corresponde a Bian programar y realizar la S, audiencia, S, pública, S, de escogencia de vacante de un empleo ofertado con vacantes localizadas en diferente ubicación geográfica. De conformidad con el procedimiento establecido para estos fines en el Acuerdo No CNSC 0166 de 2020, adicionado por el Acuerdo No CNSC 0236 de la misma anualidad, o en las normas que los modifiquen o sustituyan. Artículo 39. Recomposición automática de una lista de elegibles. Es la reorganización de la posición que ocupan los elegibles en una lista de elegibles en firme, como consecuencia del retiro de uno o varios de ellos. En virtud del nombramiento en el empleo para el cual concursaron o de su exclusión de dicha lista, sin que deba emitirse otro acto administrativo que la modifique. La posesión en un empleo de carácter temporal realizado con base en una lista de elegibles en firme no causa el retiro de la misma. Artículo 40. Vigencia de las listas de elegibles. De conformidad con el artículo 34 del Decreto Ley 71 de 2020, las listas de elegibles resultantes de este proceso de selección tendrán una vigencia de dos años, contados a partir de la fecha en que se produzca su firmeza. Artículo 41. Uso de las listas de elegibles. El uso de las listas de elegibles atenderá a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 34 del Decreto Ley 71 de 2020, modificado por la Corte Constitucional en la sentencia C-331 de 2022, esto es, que la lista S de elegibles deberá ser utilizada en estricto orden descendente para proveer única y exclusivamente las vacantes que pudieran presentarse en los empleos que fueron ofertados como consecuencia del retiro del servicio del titular. Artículo 42. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y publicación en el sitio web de la CNSC, enlace SIMO, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 de la Ley 909 de 2004. Publíquese y cúmplase. Dado en Bogotá, D.C., 29 de diciembre de 2022. Cista Zúñiga Lina o comisionada Comisión Nacional del Servicio Civil. Acuerdo No CNT 2022-20